que es la Iglesia de Dios ahora, en los últimos días. Vamos a ver qué es lo que aprendemos. El pueblo de Dios guarda sus mandamientos. Dice, Dios tiene en la tierra una iglesia que está ensalzando la ley pisoteada y presentando al mundo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Existe solamente una iglesia que esté actualmente en la brecha, reparando muro, reedificando las ruinas. Tenemos, hermanos, el privilegio de pertenecer a ese pueblo. Pero pertenecer no es sinónimo de que ya voy a entrar. Ya es una bendición el decir que pertenecemos al pueblo remanente, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Pero hablábamos en la anterior que lo que se necesita es una entrega total, de verdad que todavía no lo hemos hecho. Yo hablo por mí. Tenga mucho cuidado hacer declaraciones en contra del único pueblo que está cumpliendo la descripción que se da en Apocalipsis 12:17, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Muchas veces, incluso dentro de la iglesia, hemos oído de hermanos de que la iglesia que es defectuosa, que teníamos que estar. Somos muy dados a señalar al de enfrente. Cuando señalamos al de enfrente, 3 dedos no señalan a nosotros. Yo no puedo mirar los defectos del otro. Tengo que mirar los míos. ¿Por qué? Porque la salvación de cada uno es individual. Entonces, mucho ojo con hablar del pueblo de Dios. Dice, Dios tiene un pueblo distinto, una iglesia en la tierra que no es inferior a ningún otro, sino superior a todos en su capacidad de enseñar la verdad y vindicar la ley de Dios. Tenemos un conocimiento que Dios nos ha dado profético muy grande. Tenemos luz la que queramos, pero estamos ciegos a veces con tanta luz y no nos sirve ni para nosotros ni tampoco para los demás, porque la guardamos debajo de la mesa. Hermanos míos, si estás enseñando que la iglesia adventista del 7º día es Babilonio, estás equivocado. Fijaros que dice, en el remanente, note que el libro de Apocalipsis, al hacer mención del pueblo de Dios, lo divide en 2 grupos. El remanente, visible, y mi pueblo, que está en Babilonia. Muchos formamos parte del remanente visible, pero en otras iglesias hay hijos de Dios que no tienen la luz que tenemos nosotros y forman parte, están en Babilonia, pero son mi pueblo, dice el Señor. Y ellos, cuando escuchen la verdad, que tenemos la sagrada misión nosotros que transmitirla, saldrán. Por eso dice, salid de ella, pueblo mío. Salid de las iglesias, salid de Babilonia, pueblo mío, porque es pueblo de Dios. Y a lo mejor ellos llegan y nosotros no, porque ellos no tienen la verdad que nosotros tenemos. Todavía no tienen, como Pablo, cuando se dio cuenta, él era fiel cuando perseguía a los cristianos. Era fiel a Dios, pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pero cuando el Señor lo tiró de la cabalgadura, a partir de ahí dejó de ser Saulo de Tarso para convertirse en el apóstol Pablo. Entonces, cuando esa gente que no conoce la verdad, la conozca porque le llegará por alguien, porque Dios usará para que reciban el mensaje, saldrán de Babilonia, dejarán de ser de Babilonia y formarán parte de su pueblo. Y vendrán de todas las iglesias, y vendrán de los ateos, y vendrán agnósticos, y vendrán porque recibirán el mensaje. Y el pueblo remanente, que somos nosotros, se juntará con mi pueblo que está en Babilonia. Y seremos un solo rebaño y habrá un solo pastor. Ojalá ninguno de los que formamos el pueblo remanente y visible dejemos de ser su pueblo, sino que siempre, ahora, más tarde y siempre,
No nos mezclemos con Babilonia. Nos gusta demasiado las costumbres de Babilonia, las cosas de Babilonia. El mundo nos atrae, todas las costumbres, las modas, todo nos atrae. Y a lo mejor nosotros, que somos el remanente visible, pasamos a ser Babilonia. Y lo que están en Babilonia porque no conocen a otra cosa que nosotros conocemos, cuando lo conozcan llegarán a ser mi pueblo y no serán parte de Babilonia. Este capítulo, la iglesia de los últimos días, se refiere al primero, o sea, al remanente. Tenemos que el fuerte clamor, el segundo grupo, mi pueblo, el que está en Babilonia. Una de las características distintivas de la iglesia de Dios es que tienen el testimonio de Jesús. A medida que se acerca del fin y la obra, tenemos que dar la última amonestación al mundo, resulta más importante para los que aceptamos la verdad presente tener una clara comprensión de la naturaleza e influencia de los testimonios. Dios usó, cuando el hombre rechazó la teocracia, quiso un rey, quería ser como los otros pueblos, entonces ha puesto a los profetas, se comunicaba ya no directamente, se comunicaba por los profetas y los profetas hablaban con el pueblo. En este último tiempo Dios no nos dejó abandonados. Dios levantó a la hermana Guay justamente para este tiempo. Y sin embargo tenemos, y hablo en primera parte, los libros en la estantería y no los leemos. Lo triste es que ni siquiera muchas veces leemos la Biblia. Parece que vivimos de lo leído, de lo de atrás. Como ya me lo sé, nos parece que lo sabemos todo. La palabra de Dios y el espíritu de profecía es para nuestro bien. Es importante para los que aceptan la verdad presente tener una clara comprensión de la naturaleza e influencia de los testimonios, porque Dios en su propia providencia vinculó con la obra del mensaje del tercer ángel. ¿Qué hará Satanás para inducir a los hombres al error en los últimos días? Los hombres pueden valerse de un medio tras otro y el enemigo tratará de seducir a las almas para apartarlas de la verdad. Pero todos los que crean que el Señor ha hablado por medio de la hermana Guay y le ha dado un mensaje para este tiempo estarán seguros frente a los engaños que el enemigo va a preparar. De ahora en adelante, hermanos, van a venir engaño sobre engaño. Y solamente en la roca, en Cristo, y en su palabra y en los testimonios estaremos firmes. A veces quienes pretendan recibir visiones, ¿sabéis? En los últimos tiempos dirán, oh, ha venido Cristo, hablarán muchos nuevos profetas. Cuando Dios os dé evidencia clara de que la visión procede de Él, podéis aceptarla, pero no la aceptéis basando en ninguna otra evidencia, porque la gente será descarriada cada vez más en los Estados Unidos y en el mundo entero. Sus doctrinas bíblicas son peculiares. Peculiar, según el diccionario, quiere decir que es propio y único de una persona o una cosa. La Iglesia Adventista tiene la doctrina peculiar que la hace única en el tiempo que estamos. En 1844 fue un periodo de grandes eventos. Se abrió ante nuestros ojos la purificación del santuario, hemos entendido lo que había pasado en esa época, tuvo una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra, también con los mensajes del primero, segundo y ángeles, y con el tercero desplegó el estandarte con el cual estaba escrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y uno de los hitos, el templo de Dios fue visto en el cielo por su pueblo amante de la verdad y el arca que contenía la ley de Dios. Fijaros, la luz del día de reposo del cuarto mandamiento resplandeció con sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley divina. Descubrimos que la ley íntegra de Dios está vigente, por supuesto, incluido el sábado, incluido las imágenes,
Es decir, son 10 mandamientos, no son 9. Y han quitado uno, el de las imágenes. Y han cambiado otro, el sábado. Entonces, al quitar uno, se convirtieron en 9. ¿Y qué hicieron? El 10º mandamiento, que es sobre la codicia, que solamente es un mandamiento, lo han dividido en 2 para que sean los 10 mandamientos. Y dicen, no codiciarás la mujer de tu prójimo, y luego dicen, no codiciarás los bienes. Lo meten en 2, cuando la codicia es, codicies lo que codicies, incluye el 10º mandamiento. Fijaros, esto note que Juan lo vio en el año 96 de nuestra edad, y la sierva del Señor tuvo esa visión en el año 1889, es decir, hace 2 días prácticamente. La misión distintiva de los adventistas del séptimo día, fijaros, en 1889 la sierva del Señor vio que el sábado resplandeció con sus fuertes rayos. Se le presentó la ley de Dios y el sábado brillaba de una manera especial. ¿Por qué? Porque el sábado era pisoteado y teníamos que levantarlo. Tenemos que decirle al mundo, el Señor nos ha hecho los depositarios de su ley íntegra, como fue antes en el pueblo de Israel antiguo. Nos ha confiado una verdad sagrada y eterna que debe de darse a otros mediante advertencias fieles y reprensiones. Es decir, tenemos que hacerles entender que Dios no cambió su ley. La ley de Dios es lo único que Dios escribió con su propio dedo. En el monte, Dios le dijo a Moisés, escribe. Y él escribió lo que luego hizo la recopilación, iba a ser depositada al lado del arca. Pero Dios escribió la ley con su propio dedo y mandó construir exclusivamente un arca para la posición de la ley, está dentro del arca, con la vara de Aarón y con el cuenco de maná. Dios escribió con su propio dedo su ley. Él es eterno y su ley es eterna. Digan lo que digan los hombres. Este pueblo tiene una particularidad. Les di también mi sábado que fuesen por señal entre mí y ellos. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo particular separado del mundo. Nos dio sus sábados, la verdad de sus sábados. Por lo cual está el pacto, daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos les escribiré, y serán ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. El pueblo de Dios guarda su ley. Recordáis que Cristo dijo, porque mi reino no es de este mundo. Nosotros vivimos en España, y tenemos la obligación de guardar las leyes españolas. Porque al César hay que dar lo del César, dijo Cristo. Pero a Dios lo que es de Dios. Como mi reino no es de este mundo, dijo Cristo, el nuestro tampoco. Y Dios tiene sus leyes en la tierra nueva, en la Canaán celestial. La ley de Dios es soberana. No se miente, no se roba, no se mata, no se adultera. Se guarda el sábado en la tierra nueva. Y eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, si es señal entre Él y su pueblo, ¿por qué todavía hoy infringimos su ley? Incluido el sábado. Porque todavía somos oidores, pero no somos hacedores. Nos parece, esto no tiene importancia, es que todo tiene importancia. Fijaros, es la obediencia. Es la obediencia. No el conocimiento, sino a lo que conozco. Es la obediencia, lo que yo obedezco. Sigo porque no quiero alargarnos y nos ha llamado sus embajadores durante esta última fase de la obra de salvación. Somos embajadores. Un embajador de Cuba es alguien que está representando a Cuba aquí en España. Un embajador de Estados Unidos representa a su país aquí.
nosotros estamos representando a nuestro país, que no es de este mundo, la estamos representando aquí. Nos ha llamado a ser embajadores ahora en esta última fase de la obra de salvación. Tenemos que hacer esa reflexión profunda. ¿Qué tal embajador estoy siendo de mi Dios? Me dio un gran privilegio, también una gran responsabilidad. Nos ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales. Estamos viviendo con una luz que nunca antes hubo. ¿Sabéis? Cuando en el Antiguo Testamento se sacrificaban los corderitos, la salvación era por la sangre del cordero. Porque ese corderito que cargaba con mis pecados y que tenía que matar para que muera mi pecado, yo quedé libre y él del pecado, porque el pecado murió con ese cordero. En el Antiguo Testamento la salvación fue por la sangre del cordero. Y en el Nuevo Testamento es lo mismo. Mi salvación es por la sangre del cordero, pero siempre fue por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes, la sangre de los corderos prefiguraban a aquel que cuando bajó a las aguas del bautismo, el primo de Jesús, Juan el Bautista, le dijo: ¿cómo yo a ti? Y Jesús le dijo: porque conviene que así sea. Y él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, la muerte del Cordero en la cruz del Calvario es el que nos salva. Desde el Edén, hasta el final. Es solamente a través de la sangre del Cordero, a través de la sangre del sacrificio sustitutorio de Cristo. En el año 57 Pablo dijo: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y eso es lo que tenemos que decir nosotros. La sierva del Señor dice en 1804, después ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado sus embajadores durante esta última fase de la obra de salvación. ¿Qué tenemos que decir? Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este es el mensaje. Reconciliaos en la cruz del Calvario con Dios. Y es el mensaje que tenemos que darle al mundo. Reconciliaos con Dios. Los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. Y esa responsabilidad tenemos que preguntarnos, ¿qué estamos haciendo con ella? Nos ha sido confiada la última amonestación al mundo que perece. Mis vecinos de enfrente, la puerta de aquí al lado, ¿saben que Cristo va a venir? ¿Y yo llevo cuántos años viviendo en este piso? ¿Sabéis? El centinela está puesto como recordemos Ezequiel 33. ¿Qué nos dijo el Señor? A ti he puesto por atalaya, oh casa de Israel. El atalaya tenía sus zonas de vigía. Y cuando venía el peligro, los ataques, daban voz al pueblo que estaba dentro de los muros y les decían: peligro, porque nos atacan. El pueblo se preparaba para defenderse. Pero si el vigía no cumplía con su misión, no avisaba a los de dentro, y los enemigos los atacaban y los mataban, la sangre de los de dentro era demandada de la atalaya, que viendo venir el peligro no avisó. Pero si el atalaya cumplía su misión y avisaba a los de dentro y no hacían caso, y entrando los mataban, la sangre ya no era demandada sobre la atalaya, porque la atalaya cumplió su misión, sino que ellos no creyeron. Entonces su sangre será sobre sus cabezas. Una obra de importancia vital es proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta, y nada debe desviar nuestra atención de ella.
recibí confirmación acerca de todo lo que había declarado Minneapolis en cuanto a que debe realizarse una reforma en las iglesias. En las iglesias no cabe todo. En las iglesias no cabe cualquier cosa. Claro que la iglesia es amor, pero el amor no tiene que llevarnos a transgredir las normas que Dios dio para su iglesia por amor a los hermanos, porque el amor a Dios está primero que el amor a los demás. Y los demás tienen que entender que yo, que soy iglesia, necesito hacer una reforma en mi vida. Y si cada uno de nosotros lo entendemos y lo hacemos, entonces se está abriendo esa reforma en las iglesias. Deben de producirse reformas porque ha habido debilidad. Pobriños, oye, déjalos, ya aprenderá. Ceguera espiritual. En el pueblo que fue bendecido con gran luz y preciosas oportunidades y privilegios. Debemos de reformarnos, hermanos, porque somos iglesia, somos templos del Espíritu Santo. Por tanto, os digo que en el día de juicio, de acuerdo a la luz que se nos dio, si nosotros no cumplimos, dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Cafarnaúm, iglesia adventista del séptimo día, que has tenido tanta luz, que eres levantada hasta el cielo, en materia de privilegios, nunca hubo tanta luz. Dice, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Si hubieran tenido la luz que nosotros tenemos, Dios pondrá todo en orden a su tiempo. Fijaros que dice, no temáis manada pequeña, dice Jesús, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Hermanos, a veces decimos y miramos cuántos adventistas, cuántos millones de habitantes tiene el mundo. ¿Cuántos millones de adventistas somos? Y dentro de los que somos nominales, realmente cuántos adventistas de verdad, genuinos, somos. Fijaros que dice, no temáis manada pequeña. Nunca miremos una iglesia por la grandura de sus miembros, no, sino por la gran verdad que tiene. Y nunca seremos una manada grande. Jesús dijo, no temáis manada pequeña. ¿Recordáis que Jesús dijo que hay dos caminos? Uno ancho y espacioso por el que van muchos, pero dice va a perdición. Y estrecha y angosta el que lleva vida eterna, y pocos son los que se deciden a seguir por ella. ¿Por qué? A veces decidimos seguir el camino estrecho, pero se nos hace tan estrecho que vamos empujando los lados para hacerlo un poco más ancho, porque nos gustan cosas del camino ancho y nos negamos a seguir el camino estrecho. Por eso no temáis manada pequeña. Es cierto, tenemos que llamar a todo el mundo y tenemos que llamar a las personas como que formen parte para su pueblo. La iglesia tiene que crecer espiritualmente y numéricamente. Hermanos, pero siempre seremos una manada pequeña, porque el camino no es fácil. Y pocos son los que están dispuestos a seguirlo, o estamos dispuestos a seguirlos. Mas durmiendo los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. Y como la hierba salió y hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. En las iglesias no estamos exentas de esto, hermanos. Dios sembró buena semilla. Pero llegó el enemigo y en medio de esa siembra sembró cizaña entre el trigo que somos nosotros. Y el trigo y la cizaña van a crecer juntos. Y sin saber por qué en medio del trigo creció la cizaña. No hay necesidad de dudar ni de temer que la obra no tenga éxito. Dios encabeza la obra y Él pondrá en orden todas las cosas. A su tiempo, Él sabe cuál es la cizaña. Él sabe cuál es el trigo. No me toca a mí decir, tú eres cizaña y arrancarte de la... No, porque a lo mejor la cizaña soy yo.
Preocupémonos cada uno de ser trigo. Dios encabeza la obra y Él pondrá en orden todas las cosas. Si hay que realizar ajustes en la plana directiva de la obra, Dios se ocupará de eso y enderezará todo lo que esté torcido. Tengamos fe en que Dios conducirá con seguridad hasta el puerto el noble barco que lleva al pueblo de Dios. A veces en la iglesia digo, y yo me erijo en que hay que... ¿Quién soy yo? Dios es el que va a quitar la cizaña y dejar el trigo. Pero no yo, sino Dios. ¿Es que no tiene Dios una iglesia viva? Dice, la iglesia militante no es la iglesia triunfante. Somos la iglesia militante, pero todavía no llegamos a ser la iglesia triunfante. Lamentamos que haya miembros defectuosos o que hayamos miembros defectuosos y que haya cizaña entre el medio del trigo. La hermana White dice, aunque existen males en la iglesia, y los habrá hasta el fin del mundo, es decir, no es que mañana va a dejar de haberlos, hasta el final. ¿Por qué? Porque en la iglesia la formamos seres imperfectos y que nos negamos a crecer y nos negamos a ser genuinos. Y entonces dice, aunque existen males en la iglesia y los habrá hasta el fin del mundo, la iglesia ha de ser en estos últimos días luz para un mundo que está contaminado y corrompido por el pecado. La iglesia, así como estamos, hermanos, debilitados, deficientes, que necesitamos ser reprendidos, amonestados y aconsejados, es el único objeto de esta tierra al cual Cristo concede su consideración suprema. Fijaros qué privilegio, y nosotros durmiendo. Los baluartes de Satanás nunca triunfarán. No tengamos miedo de que el mal vaya avanzando. La victoria acompañará el mensaje del tercer ángel. Así como el capitán de las huestes del Señor derribó los muros de Jericó, el pueblo que guarda los mandamientos del Señor triunfará. La paciencia de Dios con su pueblo. En el Antiguo Testamento, fijaros, en Números 14 dice, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. ¿Cuántas veces Dios y no han oído su voz? En Samuel dice, conforme a todas las obras que han hecho, desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándoseme a mí y sirviendo a dioses ajenos. ¿Tuvo paciencia el Señor con su pueblo en el Antiguo Testamento? Sí, claro que sí. Perdón. Bueno, volvamos aquí a donde estaba. En el Nuevo Testamento dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Hermanos, no aprendemos. En el Antiguo Testamento se peleaban porque querían, Datán y todos los demás, envidiaban a Moisés y porque querían ser. En el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? Entonces, dice en Lucas, entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. No, ¿cómo que yo voy a ser diácono, voy a barrer, No, yo, en Juan dice, Judas era ladrón, como encargado de la bolsa, sustraía de lo que echaba en ella, en el Nuevo Testamento, y había estado con Jesús. Era Judas, y había visto los milagros, y había estado y orado con Jesús. ¿Y qué pasó con Pedro? Cuando yo te seguiré hasta la muerte, y le dijo Pedro, antes de que amanezca, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Entonces Pedro comenzó a hacer imprecaciones, a jurar, diciendo, no conozco a este hombre, a Jesús. Notemos que a pesar de nuestras faltas, no hemos dejado de ser la iglesia remanente. Y si os sigue esperándonos, primero a nosotros, a su pueblo, y después a su pueblo que está en Babilonia. A veces decimos, no, va a venir el tiempo de angustia, yo jamás voy a renegar de Cristo. Hermanos, por nosotros mismos, antes de que el gallo cante, le negamos 3 veces. Y 300 veces.
Solamente cuando ya no soy yo, sino es Cristo quien mora en mí, entonces seremos capaces de salir triunfantes con Cristo. La Iglesia ha fallado en satisfacer las expectativas de nuestro Redentor y sin embargo el Señor no se retira de nuestro pueblo. Ha soportado nuestras debilidades, nuestras flaquezas, desde el Edén hasta que regrese. Todavía no soporta, no porque se encuentre en nosotros ninguna virtud, no, sino para que el nombre de Dios no sea deshonrado ante los enemigos de la verdad. ¿Recordáis que somos espectáculos al mundo? ¿Recordáis que somos espectáculos en el cosmos? En el cosmos, todos los mundos habitados tienen su mirada puesta en la Tierra, porque es el único mundo caído. Y aquí se está desarrollando la lucha desde el comienzo, la lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Y Cristo vino a vindicar a su Padre en la cruz del Calvario. Y ahora quiere utilizar a su Iglesia para vindicar su nombre ante los enemigos de Dios. Sabéis, Dios ha soportado muchas cosas. Indocilidad, no somos dóciles. Incredulidad, insensatez, falta de sentido a la razón. Nos ha disciplinado, de vez en cuando ha tenido que darnos, como todo padre, unos azotes. A veces pasan cosas que son la única manera que Dios tiene para enseñarlos que por ahí no es. Nosotros somos como el barro en las manos del alfarero, porque el Señor al que ama disciplina y azota a cualquiera que la recibe por hijo. Si ellos oyen su instrucción, Él nos limpia de nuestras tendencias, salvándolos con una salvación eterna y convirtiéndonos en monumentos eternos del poder de su gracia. Deberíamos recordar que la Iglesia, aunque débil y defectuosa, constituye el único objeto en la tierra al cual Cristo otorga su consideración suprema. Él nos observa constantemente, lleno de solicitud por nosotros, y nos fortalece mediante su Espíritu Santo. Tenemos que pedirlo. Lo necesitamos desesperadamente ya a esta altura de la historia de la tierra. Dios trabaja con aquellos que le son fieles, con los que se dejan trabajar. El Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le sirva. Conmigo sin mí, contigo sin ti. Pero siempre va a tener un pueblo. Yo quisiera formar parte de ese pueblo, pero la decisión es mía. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, y prefirieron a Barrabás, Él les quitó el reino de Dios y los dio a los gentiles. La predicación del Evangelio empezó a ser ya no solamente para el pueblo judío, sino para los gentiles. Dios continuará obrando en base a este principio con cada rama de su obra. Si no soy rama, me quitará, pero su iglesia será su iglesia. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra del Señor, cualquiera que sea su posición, otros son entonces escogidos para llevar importantes responsabilidades. Me toca ser y no cumplo con mi misión como dirigente de iglesia. No importa, yo no soy imprescindible. Dios me va a quitar a mí de alguna manera. Va a permitir que suceda alguna cosa, me tenga que dar de baja o me tenga que dejar de llevar el cargo y va a llevar a otro. Porque, hermanos, poner la mano en el arado es una responsabilidad grande y el que lo pone no puede volver la vista atrás. Dios nos ha escogido para importantes responsabilidades. Pero si a su vez nosotros no nos purificamos nuestras vidas de toda acción incorrecta, si no establecemos principios puros y santos en todos nuestros límites, entonces dolorosamente el Señor nos afligirá y humillará, y a menos que nos arrepentamos, nos quitará de su lugar y hará de nosotros un motivo de ignominia. Seremos juzgados por la cruz que tenemos. Por ejemplo, mi abuela no tenía la luz que yo tengo.
Entonces ella será juzgada de acuerdo a la luz que recibió y lo que ella obedeció a la luz. Si nuestra experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo nos tiene asegurados, si las bendiciones conferidas no nos capacitaron para cumplir la obra que se nos ha confiado, entonces la sentencia será que hemos sido hallados faltos. Teniendo yo más luz que mi abuela, es por un ejemplo, ¿no? A lo mejor mi abuela es considerada justa y yo soy considerada falta, porque no he sido fiel a la luz que Dios me ha dado. A mayor luz, mayor responsabilidad. Será juzgada según la luz y las ocasiones que le fueron deparadas. Recuerda que, por tanto, de dónde has caído, arrepiente y haz las primeras obras. Bueno, a menos que nos arrepintamos, nos convertamos hasta que lleguemos a aborrecernos a nosotros mismos de las obras que hacemos y demos la vuelta a casa. Si resistimos al mal y buscamos el bien, si buscamos a Dios con toda humildad y respondemos a la vocación celestial en Jesucristo, si permanecemos sobre la plataforma de la verdad eterna y si por fe realizamos los planes que han sido trazados para nosotros, seremos sanados. Aparecerá en la sencillez y la pureza que provienen de Dios, exenta de todo compromiso terrenal. No buscamos servir a los hombres, sino buscar a Dios, servir a Dios, demostrando que la verdad le ha hecho realmente libre. Entonces sus miembros serán verdaderamente elegidos de Dios para ser sus representantes. La historia de Israel es una advertencia para nosotros. Aquellos que no reciben las advertencias de Dios, que Dios nos da, caerán en los mismos peligros que cayó el antiguo pueblo de Israel. Y el antiguo Israel sufrió calamidades. Su rechazo final como nación fue el resultado de su propia incertidumbre, de su ceguera de mente y dureza de corazón. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza. La iglesia militante es imperfecta. Algunas personas cuando llegan a la iglesia parecen pensar que entrar en la iglesia serán suplidas sus expectativas. Allá habrá personas santas, todas maravillosas, son celosas en su fe y cuando ven faltas en los miembros de la iglesia dicen: nosotros abandonamos el mundo para no tener ninguna asociación con individuos malos, pero el mal se halla aquí también, dentro de la iglesia. Y preguntan: ¿cómo los siervos de la parábola, de dónde pues tiene cizaña? Pero no necesitamos charquearnos, pues el Señor no nos autoriza a sacar conclusiones de que la iglesia es perfecta y todo nuestro celo no nos permitirá tener éxito en lograr que la iglesia militante sea tan buen pura como la iglesia triunfante. ¿Por qué? Porque yo estoy en la iglesia militante y como yo estoy en la iglesia militante y soy imperfecta, la iglesia es imperfecta. Y cuando una persona entra a la iglesia y me ve a mí, que cree que porque llevo no sé cuántos años en la iglesia, ya tengo que ser santa, santísima, entonces se desilusiona de la iglesia. Hermanos, en la iglesia no estamos por las personas. En la iglesia estamos por Cristo. Cristo es el modelo que tenemos que seguir, no las personas que estamos en la iglesia, porque todas tenemos los pies de barro. Todos somos la iglesia militante, pero aún no somos la iglesia triunfante. La iglesia triunfante será fiel y semejante a Cristo. Es la lucha que tenemos hoy, ser semejantes a Cristo. La obra pronto a determinar. Los miembros de la iglesia militante que han demostrado ser fieles integrarán la iglesia triunfante. Los que hayamos demostrado ser fieles, llegaremos a formar la iglesia triunfante. La vida de Cristo era llena de un mensaje divino, de amor, y ansiaba intensamente impartir ese amor a otros. Su semblante resplandecía de compasión, su conducta se caracterizaba por gracia, la humildad y la verdad y el amor. Cada miembro de su iglesia militante debe manifestar las mismas virtudes si quiere unirse a la iglesia triunfante.